Con muchísimo gusto, yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarnos en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de esto que es cannabis para uso lúdico, o sea, la marihuana para uso lúdico, porque esta semana el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prohibición absoluta del uso lúdico y recreativo de la marihuana en el país. Pero hay que entender cómo se va a dar esto. Y para esto quiero darle la bienvenida al maestro Juan Carlos Castillo Torres, abogado, experto en regulación sanitaria, socio director de CGA Legal y Asuntos Públicos. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ethel? Pues muy contento de estar aquí otra vez en tu programa y con tu audiencia. Un placer siempre recibirte para hablar de este tema que hay mucha desinformación, hay muchas dudas. Entendemos que la Secretaría de Salud va a expedir permisos, que eso necesitamos entenderlo y que tú nos expliques, a las personas que quieran usar marihuana recreativa. Sí, sí, en efecto. Recordemos que como resultado de toda la actividad legislativa que se había venido gestando, incluso tuvimos oportunidad de platicarlo aquí en tu programa en varias ocasiones, Sí. que tenía como objetivo regular los otros usos que no estaban hasta cierto punto regulados por las normativas sanitarias, resultado de aquel reglamento que se publicó el 12 de enero pasado, conformado en términos médicos y de investigación y dependiente de la Ley General de Salud. Los demás usos estaban pendientes y estaban siendo discutidos en el Congreso de la Unión para poder darle mucho más certeza jurídica a aquellas personas que querían beneficiarse de esos usos, resultado también de una serie de resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había ya expedido en años anteriores, Sí. que incluso habían conformado jurisprudencia y que al día de hoy no había claridad para saber cuáles iban a ser las métricas y las reglas para poder usar el cannabis, sobre todo para uso adulto, para uso recreativo, que era lo que se estaba esperando y lo que en aquel momento había resuelto el máximo tribunal, en donde consideraron que prohibir el uso personal del cannabis era violatorio del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, en toda esta tracción que estaba pendiente y que estaba todavía discutiéndose en el Congreso, dado una serie de prórrogas incluso que se habían dado, recordemos que hubo una prórroga originalmente solicitada por el Congreso a principios del 2020, cuando concluyó el periodo ordinario de sesiones en ese momento, que era en abril. Luego se solicitó una segunda prórroga en diciembre de 2020, concluyendo también ese periodo ordinario de sesiones. Y el último periodo, cuyo plazo había ya establecido como máximo la Corte, era justamente el 30 de abril pasado. Entonces, el Congreso de la Unión, ni el Senado ni la Cámara de Diputados lograron concretar una legislación, y es la razón por la cual la Suprema Corte de Justicia inicia, a petición de una de las ministros de las salas, que es la ministro Piña, establece la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, misma que fue discutida y avalada el lunes pasado a través del Pleno de la Corte. Recordemos que una de las condiciones para poder aprobar este tipo de acciones cuyas atribuciones son exclusivas, constitucionales, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenía que haberse aprobado a través de una mayoría calificada, que significa 8 de un total de 11 ministros. Y fue el 80, ¿no? Lo que sucedió efectivamente, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su pleno, declarara que la prohibición al uso personal, al uso adulto del cannabis o el uso recreativo fuera inconstitucional, como resultado de todos los antecedentes que ya existían, ¿no? Entonces, la instrucción... Sí, adelante. Te voy a preguntar ahorita que acabes. Gracias. La instrucción que genera la Corte es justamente que los organismos facultados para ello, es decir, el propio Congreso, legisla al respecto. Es decir, sí hay una permisibilidad
decretada por el máximo tribunal. Sin embargo, todavía hace falta la conjunción y que se gesten las políticas públicas sanitarias que están pendientes y que han estado pendientes para que se puedan materializar en reglas claras cómo se va a permitir ese uso del cannabis para fines adultos. Sí. Está la instrucción a la COFEPRIS, en teoría, para que ellos sean quienes expidan estos permisos individuales con una serie de requisitos que deberán de cumplir a las personas que deseen utilizar el cannabis para uso adulto. Y no sabemos todavía a ciencia cierta cómo va a ser la dinámica y cuándo van a empezar a expedir esos permisos. Oye, a ver, Juan Carlos, una pregunta. Es que desde la vez pasada que tuve el gusto de entrevistarte, me decías que había muchos sesgos, muchas nubes que no quedaba muy claro. ¿Cómo está? Ahorita ya se autorizó por el 80% o sea, es una gran mayoría, se declaró inconstitucional la prohibición absoluta del uso lúdico de la marihuana, que va relacionado al libre desarrollo de la personalidad, que ahorita necesito que nos platique sobre eso. Pero todavía sigue habiendo sesgos, como decías. O sea, aquí vas a tener que pedir un permiso. O sea, yo quiero fumar marihuana, me tienes que dar un permiso y no puedo tener más de 5 gramos, creo, ¿entiendo? Así es, correcto. ¿No? Entonces, todavía hay como falta mucho para ver quién va a hacer los permisos, cómo los van a registrar, cómo va a estar todo ese tema, que ahorita al regreso de una pausa regresamos con más información sobre el uso lúdico de la marihuana. No se vaya, volvemos en un momentito. Recuerde que también estamos a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta. Volvemos. Seguimos hablando de cannabis para uso lúdico con el maestro Juan Carlos Castillo Torres. Él es abogado experto en regulación sanitaria y nos estabas comentando, querido Juan Carlos, de que pues ya la Suprema Corte eliminó la prohibición absoluta del uso lúdico. Pero hay como ciertos lineamientos. Yo te preguntaba antes del corte que qué es esto de el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a terceros, que no aplica más que con marihuana, entiendo. Sí, mira, el libre desarrollo a la personalidad es un concepto definido a nivel global, considerado un derecho humano, un derecho universal y un derecho, por supuesto, constitucional, que permite al individuo determinar o tomar la decisión sobre qué es lo que quiere hacer sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, ese fue el criterio básico que eventualmente utilizó el juzgador, el Poder Judicial, para poder expedir estos juicios de amparo que terminaron convirtiéndose en jurisprudencia bajo el contexto de prohibir el uso del cannabis es violatorio al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, no permiten, un tercero no puede determinar las condiciones sobre las determinaciones que un individuo per se pueda hacer, ¿no? Creo que palabras más, palabras menos es lo que podemos definir en términos del concepto, y ha sido utilizado en todas las variables y en todas las discusiones que se han ido gestando durante esta amplia discusión para legalizar el cannabis en México. Coincido contigo, Ethel, y haciendo alusión a lo que acabas de mencionar, estamos efectivamente en una zona gris, todavía con una falta de claridad y con falta de certeza jurídica que nos permita definir cuáles van a ser los requisitos que habrá que cumplir para poder hacer exigible ese derecho que acaba de refrendar la Suprema Corte de Justicia a través de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad que emitió el lunes pasado en pleno. Sin embargo, considero que es un avance muy importante el hecho que la Corte se haya pronunciado sobre este tema ante la omisión legislativa por parte de ambas cámaras, de haber expedido una legislación que estamos esperando ya desde hace algunos años. Sí. Importante recordar que hay avances ya en la materia de cannabis, como es el caso del reglamento para uso medicinal, que como ya lo mencioné, se publicó este año, y que si bien ya permite visualizar una política pública en la materia, todavía existen varios espacios pendientes por cubrir, ¿no? No hay claridad en cómo se va a regular el resto de los sectores que están considerados en términos de la Ley General de Salud. Está ahorita solo enfocado para aquellos productos que tengan derivados farmacológicos,
es decir, medicamentos, pero hay otros rubros que están esperando también en la fila para poder ser regulados y entonces poder llegar al mercado mexicano como ha sucedido en otros países, ¿no? Claro. El caso de los cosméticos, alimentos, suplementos alimenticios, etcétera. Estos sectores deben de estar también considerados y, por supuesto, claridad en cómo va a llegar el individuo, cómo va a llegar la persona que quiera, al amparo de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, llegar con la COFEPRIS y entonces pedir a la COFEPRIS que le entreguen el permiso, ¿no? Sí. Ahí creo que nos estamos encontrando en un círculo vicioso en el que si la COFEPRIS no emite el permiso, invariablemente tendremos que regresar a la acción legal vía juicios de amparo para exigirle a la agencia regulatoria que expida los permisos. Yo espero que no sea el caso. Yo estoy optimista en que la agencia regulatoria, ya con la decisión de la Corte, tomará cartas en el asunto y entonces agilizará pues todo este tipo de autorizaciones que la gente está esperando. Sí, es que esto, por ejemplo, lo hemos hablado, Juan Carlos, desde el 2017 estaba el proceso de aprobación de uso medicinal. Estamos en el 2021 y todavía no queda muy claro, 4 años después, de uso medicinal. Y ahora, con esto, que es la prohibición, eliminar la prohibición absoluta del uso lúdico, también cómo va a ser, porque no es de que puedes fumar en cualquier lado y tener los gramos que quieras, tiene que haber lineamientos, pero eso de pedir permiso a una, ¿qué te puedo decir? A la COFEPRIS, que tiene rezago en miles de documentos, ¿cómo va a ser, no? Sí, es todavía incierto cuál va a ser la dinámica Así que tenga es. la agencia regulatoria al respecto. Entiendo que ahorita, con los cambios administrativos que se han dado en la comisión, uno de los principales, de las prioridades que se ha definido con esta nueva gestión es justamente mitigar el rezago que en tramitología que hay en la COFEPRIS, ¿no? Y lo veo un poco difícil, pero no sé cuántos años deban de pasar para que se pongan al día, ¿no? Es correcto, pero bueno, al menos está la intención, está la voluntad política, yo espero que así sea. Pero ojalá. Regresando al tema del cannabis, sí creo, Ethel, que es bien importante que exista claridad, porque aquí creo que se está traslapando obligaciones y competencias que incluso habían estado definidas en el reglamento que se publicó en enero para uso medicinal y de investigación, en donde había incluso un artículo transitorio que abordaba la necesidad para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural expidiera los lineamientos que establecieran claridad sobre el proceso de siembra. De siembra, ¿no? Sí. Siembra, y cultivo, cosecha, ¿no? Exactamente, o sea, para iniciar con el proceso de producción para fines medicinales que está establecido en el reglamento y que al día de hoy pues, está todavía pendiente ahí en la Secretaría de Agricultura por expedir esos lineamientos. Y por el otro lado, la definición de la Corte es que la COFEPRIS va a ser quien determine todo lo relativo a la semilla para efectos de uso personal. Entonces, ahí ya no hay claridad. ¿Qué es lo que va a pasar con la disposición transitoria del reglamento para uso medicinal de enero que le daba atribuciones a la Secretaría de Agricultura en contraposición con la instrucción que da la Corte respecto a que la COFEPRIS determinará el tema de la semilla para uso personal? Entonces, uno es para uso medicinal y el otro es personal. Para uso personal, pero hay invasión de esferas de competencia por parte de los organismos gubernamentales. Todo eso lo complica más, porque va a ser, es medicinal, es personal, estamos hablando de siembra, cultivo, cosecha, transportación, o sea, es todo un tema. Ahora, para uso lúdico, que es parte de lo que acaba de ser este lunes pasado, pues necesitamos que nos digas en qué situación estamos. ¿En espera de quién va a dar los permisos? O se supone que la va a dar la comisión, pero no sabemos hasta cuándo, si tienen preparado todo, si ya están listos para hacer toda la logística para que la gente pueda usar la marihuana de uso lúdico. Vamos a una pausa, volvemos. Voz más saludable de México. Platicando con el maestro Juan Carlos Castillo Torres, abogado experto en regulación sanitaria, acerca de cannabis para uso lúdico, yo te preguntaba ahorita, o sea, ¿qué estamos esperando ahorita? Ya
se aprobó la prohibición, bueno, se eliminó, mejor dicho, la prohibición absoluta del uso lúdico. No, ojo, nada más para que quede claro, no quedaron sin efecto los artículos que sancionan con penas de prisión la posesión sin autorización de más de 5 gramos de marihuana, así como el narcomenudeo y el narcotráfico, para que no se hagan bolas. 5 gramos, pero necesitamos permiso, pero ¿en cuánto tiempo será esto? Como bien lo mencionas, Ethel, en efecto, la determinación de la Corte está enfocada sobre temas muy puntuales, es decir, así no puede haber más, no se puede portar más de 5 gramos, pero además no aplica este tipo de resoluciones para otras sustancias que no sean derivados del cannabis, porque el espectro de la resolución y de la consecuente declaratoria general de inconstitucionalidad de la Corte es exclusivamente para cannabis. Pero además existe una serie de limitantes, ¿no? Evidentemente los permisos los pueden solicitar aquellas personas que tengan capacidad legal para poderlo hacer, personas mayores de edad que tengan esa capacidad de uso y de goce, que puedan adquirir derechos y obligaciones. No puede, es decir, existe el tratamiento para otro tipo de productos considerados como drogas. Para el caso, no se puede conducir ni vehículos ni motores de máquinas peligrosas que le llaman, exacto, material pesado, bajo los influjos de los efectos que pueda provocar el cannabis para aquellas personas que hagan el uso recreativo. No debe de haber afectación a terceros, no se puede hacer en lugares públicos, por supuesto, mucho menos donde haya menores de edad, porque el legislador y el regulador algo que han procurado es efectivamente evitar que este tipo de disposiciones permitan un acceso más fácil a los grupos vulnerables, como es el caso de los menores de edad, ¿no? Sí. Por eso yo he peleado mucho el tema del concepto lúdico, el concepto adulto. El concepto de entretenimiento, ¿no? Recreativo. Y bueno, pues básicamente cualquier actividad que pueda poner en riesgo a otras personas está totalmente prohibido. ¿Cómo pensamos nosotros que puede ser la autorización ante COFEPRIS? ¿Y en cuánto tiempo? También, Juan Carlos, ¿en cuánto tiempo? No hay una claridad, Ethel, respecto al tema de la respuesta que debe tener COFEPRIS para poder atender una solicitud. No hay esa precisión, por eso regresamos al tema de esta zona gris, de la falta de certeza jurídica para la sociedad respecto a en cuánto tiempo se lo van a resolver. Uno a lo mejor puede llegar, someter, como lo planteaba ya hace un momento, la solicitud, llenar los requisitos, cumplir con los requisitos que establezca la COFEPRIS, y de pronto a lo mejor la COFEPRIS no responde, ¿no? Entonces no hay todavía esa certeza sobre si hay que esperar la respuesta y la autorización por parte de la COFEPRIS, que en estricto sentido debe de ser así, o en su caso bastará a lo mejor con dar un aviso y entonces establecer que uno es mayor de edad, que es el domicilio, y que los fines del uso pues, será de uso adulto, de uso recreativo. Todavía falta que la COFEPRIS se pronuncie al respecto, y por supuesto falta que el Congreso retome este tema, espero, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, para que puedan lograr una legislación robusta. Es decir, ahorita estamos hablando que es una determinación paliativa. Yo como abogado celebro, por supuesto, la determinación de la Corte. Son pasos, sí, y que la Corte haya hecho el ejercicio de sus atribuciones respecto a esta declaratoria. Sin embargo, creo que estamos en la misma situación en la que nos encontrábamos cuando tuvimos a lo mejor la última entrevista, Ethel, en donde decíamos, oye, pues sí, ya tenemos un reglamento para uso medicinal, pero pues por supuesto tenemos que ver cómo se discute en el Congreso. Estamos en el mismo estatus, ¿no? Sí, con un reforzamiento institucional, judicial por parte de la Corte, refrendando que la prohibición es inconstitucional, de la que ya se había pronunciado previamente. Entonces, ahora yo lo que esperaría es que esto motive la discusión por parte de todos los actores involucrados, y me refiero al Congreso, por supuesto, pero también a todas las autoridades del Ejecutivo que aún están pendientes por emitir algún tipo de disposición,
empezar a materializar esto, ¿no? Mira, ya se abrió esto, ya hay un gran avance, pero falta ver toda la logística y cómo se va a dar de la medicinal y también la cannabis para uso lúdico, pero hay un gran avance y te pedimos, querido Juan Carlos, que nos mantengas informados de todo esto y te agradezco muchísimo que hayas tomado esta comunicación. Como siempre corremos en este programa, pero te agradezco muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.